sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit-Ji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Die große Invokation. Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in aller Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke Plan bezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfaltet sich der Plan der Liebe und des Lichts und siegle zu die Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, un programa que sale por aquí los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Tratamos temas de espiritualidad, valores humanos, autoconocimiento, misterios de la vida, todo lo que nos llama la atención en esos terrenos los ponemos como tema de investigación y hacemos el programa, no resolvemos la cuestión, solo vamos acercando algunas posiciones y después queda en la memoria de todos para seguir investigando, ¿no? Porque son temas que vale la pena. Y bueno, agradecer como siempre a todos los que hacen posible este programa, en principio a Radio Mantra FM que permite el encuentro con su radio, a Cristina en los controles que siempre nos atiende de maravilla y a todo el equipo, ¿no? Que investiga el tema buscando citas, sobre todo un reconocimiento a Maggie y Josefina de Colombia y al resto del equipo que también está aquí y que ayudan aparte con las imágenes, con los vídeos, y bueno, y el corazón puesto para que todo salga bien y para que el tema se trate lo mejor posible. A veces el tema nos sobrepasa porque siempre estamos eligiendo temas ahí en la frontera de lo que tenemos experiencia y lo que no, porque el mundo espiritual interno es muy amplio y a veces hasta ahí llegamos, ¿no? Hoy pasa igual con este tema, ya vamos a ver. Y bueno, aquí al lado lo tengo a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Daniel, en este invierno y verano, porque es verano e invierno, según donde estemos. Pero muy contento, con corazón, poniéndole corazón al programa. De modo que vamos a ver qué nos depara este interesantísimo tema. Al lado está el otro Jesús, el de Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues bueno, en un verano muy caluroso de momento, muy caluroso aquí en el hemisferio norte, en esta zona nororiental de la península ibérica. Estamos en la edición 699, ¿eh? Parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue ayer. Y el tema promete. Es muy curioso este tema y se presta a muchas interpretaciones filosóficas. Muchas. Vaya. Bueno, al lado está Carmen. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues coincido con Arcano, con lo del calor y con lo del tema de hoy. Es un tema muy amplio, muy bonito, se habla mucho, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues investigaremos y a ver qué surge. Y muchas gracias a todos por estar ahí y también a los oyentes que nos siguen y nos animan con sus mensajes. Gracias. Gracias, Carmen.
Sigue Marcela desde Tucumán, Argentina. Sí, hola, aquí estamos en invierno, pero han florecido los azares que ya nos anuncia que dentro de poco llegará la primavera. Así que, bueno, todos disfrutando de ese perfume de las flores del naranjo. Y aquí también contenta por estar aquí con ustedes, con los oyentes, con este tema que trataremos de ir descubriendo entre todos. Así que muchas gracias, Dani. Y gracias. Y cerrando el círculo mágico está Rafael desde Valencia. Hola Rafa, ¿cómo va la cosa? Hola, bien, sí, pues contento de estar aquí otra vez con vosotros y gracias a Radio Mantra por la libertad que tenemos de expresar lo mejor de nosotros mismos. Así es, sí, una radio de conciencia y una radio de libertad. Bueno, vamos a comenzar. El programa de hoy lleva por título La genuina libertad del ser humano. La palabra libertad ha sido utilizada a lo largo de todos los tiempos, considerándose un bien muy positivo para el ser humano. Evidentemente, cualquier persona quiere decidir por sí misma, poder expresarse tal cual es y no verse reprimida o coartada en su acción por agentes externos. Vemos que el anhelo de libertad ha sido una fuerza motriz en la historia de la humanidad, impulsando movimientos sociales, revoluciones y cambios significativos en las sociedades. Hoy en día, la búsqueda de libertad sigue siendo una aspiración central para muchas personas en todo el mundo. Pero, ¿qué entendemos exactamente por genuina libertad del ser humano? Existen unas libertades básicas, cotidianas, que son reconocidas y aceptadas prácticamente por todos los seres humanos, aunque en algunas ocasiones no se respeten, como son la libertad de expresión, de movimiento, de creencias religiosas, políticas o filosóficas, de reunión, asociación, etc. Damos por sentado que este tipo de libertades son derechos indiscutibles que hemos ido ganando a lo largo de la historia. Pero ¿cuál sería el significado más profundo de la palabra libertad? ¿Podría una persona, por ejemplo, sentirse libre estando encarcelada? ¿Cuándo somos realmente libres? Primeramente, habría que reconocer que cuando estamos identificados con la personalidad, no somos libres en el sentido de que estamos casi completamente condicionados en nuestra acción, pensamiento y sentimiento debido a las experiencias del pasado, a lo que consideramos autoridad, a los sistemas de creencias, a las respuestas aprendidas, a los hábitos y patrones, a los instintos, etc. De manera que nuestro yo conocido es prácticamente en su totalidad un producto de nuestro medio ambiente y su condicionamiento. La pregunta que surge ¿es posible liberarse de este condicionamiento, actuar pura y espontáneamente en respuesta a lo que se percibe? ¿Y es posible además percibir lo que realmente es? Bueno, hasta aquí la presentación. Vayamos a leer unos textos y luego nos reunimos a conversar entre todos. Mientras la mente se aferre a una estructura, a un método, a un sistema, no habrá libertad. ¿Puede abandonarse por completo esta estructura inmediatamente? ¿Entienden ustedes la pregunta? El condicionamiento de la mente, que ha continuado durante muchos años o siglos, ese mismo condicionamiento es el sistema, la tradición, el hábito, etc. Mientras la mente esté cautiva en todo eso, nunca podrá ser libre. Y esta libertad no está al final. No es una cuestión de liberarse con el tiempo. No existe eso de liberarse eventualmente, es decir, llegar a ser libre, mediante una disciplina,
una fórmula. La fórmula o el sistema solo sirve para reformar el condicionamiento, aunque de maneras distintas, y no hay libertad. La pregunta es, por lo tanto, ¿es posible que una mente condicionada en forma tan excesiva quede libre por completo de ese condicionamiento inmediatamente? Esto es una cita de Krishnamurti y de su libro La libertad interior. No nos plantearemos, por tanto, qué hacer para ser libre. Solamente una mirada limpia, transparente, lúcida, nos liberará. En un instante de lucidez, somos libres con la verdadera libertad, la que no nos impele a conseguir nada ni a demostrar nada. Es esa serenidad que nos mantiene en equilibrio, por la que nada deseamos, nada necesitamos y nada buscamos. En ese ámbito sin límites puede florecer el amor, la belleza. Al buscarlo en las cosas limitadas, en las realidades establecidas por teorías pensadas, nos parece que el amor nos quita la libertad. La idea del amor crea dependencia y resta libertad. Pero no el amor. El amor brota en el ámbito inocente en que somos libres, y no es estado particular de un individuo. Es algo simple. Es el ser, anterior a las limitaciones propias de la persona. Este texto pertenece al libro La libertad y el amor de Consuelo Martín. Krishnamurti habla de una mente silenciosa. La percepción solo es posible desde el silencio, no desde una mente parlanchina. Es solo una mente silenciosa la que ve. Cuando la mente deja de tener un centro, entonces su actividad no es egocéntrica, sino libre. La mente funciona en libertad. La mente debe cambiar. Debe perder su centro para no ver. Una mente nublada por el miedo o por la creencia es incapaz de tener ninguna comprensión, de captar nada que sea verdadero. La creencia proviene del miedo y es lo más destructivo que hay. Por eso uno debe estar libre de miedo y de creencia. Comprender es atención, y para comprender lo que se debe hacer tiene que haber libertad, no solo de lo conocido, sino también del miedo a lo conocido y del miedo a lo desconocido, puesto que el funcionamiento normal de la mente es desde el yo hay creencia y lo conocido y miedo dejan de ser, de modo que la mente debe estar en silencio para que haya libertad y debe haber libertad para que haya comprensión. Texto procedente de La libertad según Krishnamurti por Alan Goulet. Bueno, estamos con el tema y tanto Krishnamurti como Consuelo Martín van bien a fondo, ¿no? Redefinen la palabra libertad no desde el aspecto superficial de un ser humano identificado con la personalidad, con el yo o con el ego, sino que van más allá en una situación, digamos, transpersonal de vida, que únicamente ahí se conoce la verdadera libertad. Lo demás son ilusiones de creer que podemos elegir entre comprar, por ejemplo, un objeto entre un supermercado y otro, cuando a lo mejor el que provee a los dos supermercados es el mismo fabricante, ¿no? Entonces, esto es así, muy simple, pero en todas las cosas nos pasa lo mismo. Es decir, yo un día que me di cuenta que estaba muy condicionado por todas mis creencias, incluso las esotéricas, y por las condiciones de mi vida anterior, ¿no? Sobre todo de la infancia, que ocurren cosas que uno no puede evitar, después eso te condiciona, te va condicionando. Es una desilusión darse cuenta que uno no es libre, pero antes de ser libre, primero tiene que estar esa desilusión para entrar a una zona donde podemos ver lo que es y tal vez poder entrar en otra zona donde podamos contemplar la libertad. ¿Qué les parece, compañeros, todo este asunto?
Es un tema muy enjundioso, esto de la libertad ligada precisamente a la ausencia de miedo, de condicionamientos. A ver, la mente de Krishnamurti es muy aristocrática, muy elevada, muy profunda, vamos a hablar de esos términos, pero sin caer en ese prurito de extrema inteligencia, de los condicionamientos psicológicos, hay que tener en cuenta lo que vemos cuando abrimos los ojos y tenemos un poquito de conciencia. Es un mundo, una sociedad, un grupo, una familia. Y en el camino sendérico nos damos cuenta que eso es fruto de nuestro pensamiento de pasadas vidas. Evidentemente a nosotros no se nos puede entender sin los condicionamientos sociales, emocionales y mentales concretos, ni sin la creencia y sin el miedo. Pretender que podemos hacer un salto cualitativo y desprendernos del miedo es un trabajo que seguramente para algunos será fácil, pero creo que el resultado no va a ser muy práctico. Hemos de reconocer primeramente qué clase de limitaciones tenemos y todo aquello que nos atrae, por ejemplo, la espiritualidad, el esoterismo, nos debemos de preguntar si esta línea de menor resistencia es precisamente una creencia o es fruto de la libertad que tenemos como almas encarnadas. Lo dejo aquí. Gracias. Sí, esto de la libertad es una palabra que utilizamos todos y seguramente pues no es nada extraño pensar en que hay varios niveles. Una cosa es la libertad física, la posibilidad de movernos o no, de desplazarnos, de ir a un sitio o a otro, de esto, de lo otro, de decir tal cosa. Si lógicamente todos tenemos en nuestra mente el ejemplo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de dos personajes, de dos iniciados. Uno fue Nelson Mandela y otro Aurobindo, en la India, que estuvieron presos en la cárcel, no porque hayan cometido actos negativos, ¿no? Como los que solemos entender, sino por las ideas. Y sin embargo, según nos cuentan, se sentían libres. Y por lo tanto, la libertad ahí se puede entender como un estado más psicológico, más interno, incluso más que psicológico, más espiritual. Por lo tanto, la libertad externa es algo importante, pero también está la libertad psicológica. Podemos estar o no más o menos libres externamente y mucho, y estar muy condicionados, suele ser así, por el pasado, por los condicionantes mentales y emocionales que se han ido introduciendo, que nos han introducido o que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo y que nos condicionan formas de pensar en una dirección o en otra, creencias, las creencias son mentales, inclinaciones hacia una cosa de la otra. Por eso cuando estamos más y más atentos, nos vamos dando cuenta de esto. No voy a extenderme, pero yo recuerdo, los que tenemos cierta edad aquí en España, que vivimos la dictadura anterior, en otros países también, ¿verdad? Ocurrió algo similar. Lo que vivíamos, si tenemos algún recuerdo, la cantidad de estados psicológicos que vivíamos con la familia, de miedo, de poder expresar en el entorno, en el ambiente, de tratar de escuchar noticias de un modo muy escondido, etcétera, etcétera. Algo que lógicamente nos marca. Y eso pues es no individual, sino muy social, muy amplio. De tal manera que, aunque no sabíamos estas cosas, nos damos cuenta ahora, repasando lo importante que es la libertad en esos niveles. Pero lo que en este programa estamos intentando profundizar es una libertad más espiritual, psicológica, espiritual, podríamos decir, de sentirnos cada vez más conscientes, por consecuencia de ello más libres para poder elegir. Y termino con esta expresión, una de los resultados de ese sentirnos libres con un nivel de conciencia es poder encontrar o acercarnos más a la verdad. Es decir, que hay una relación entre la verdad, el acercarnos, vamos a decir más que encontrar, tender hacia o acercarnos a la verdad, luz, al amor también, gracias a la libertad, o al mismo tiempo que la libertad, sabiendo que esa es la línea quizá más correcta entre otras.
Pues casi que tomando un poco las últimas palabras de Rafael, quiero recordar esa otra sentencia que nos dice que la verdad nos hará libres. Yo entiendo bien el planteamiento que se suscita en nuestras mentes cuando vemos la dificultad de ser libre. Yo lo entiendo porque todos nos sentimos con miedos, todos estamos prisioneros de infinidad de condicionamientos. Pero quiero tener mucha esperanza, quiero darme cuenta también de qué quieren decirnos autores como Krishnamurti o Consuelo Martín, o también a Antonio Blay, recuerdo palabras de él en este sentido, cuando dice, lo que tu mente explica es un llegar a ser, pero en realidad ese llegar a ser ya es. La cuestión es que despertemos a esa conciencia de ya estar allí, en ese lugar donde uno ya es. Esa certeza, esa conciencia, ese llegar allí, es parte de lo que es la evolución del ser humano. Es decir, pongamos todo esto en el contexto de la evolución y tengamos no un sentido de ni futilidad ni de frustración, porque hay unos que están muy lejos en el camino, o me parece a mí, o mi mente me dice que es imposible, o que tardaré 33 vidas. No se trata de eso. Se nos está proponiendo a través de la atención, y nos dicen comprender es atención, se nos está diciendo que sintamos. Y este sentir lúcido, esta comprensión amorosa del corazón, nos sitúa en otro reino, nos hace partícipes de una verdad, de una paz, de una serenidad, donde todo se torna de manera muy sencilla, muy fluida, muy natural. Entonces, tenemos que intentar establecer esa sintonía con lo que ya somos, con esa verdad, con esa libertad genuina del hombre, que es el título de este programa. Por tanto, un canto a la esperanza, es decir, que estas reflexiones se hagan desde ese corazón que está cierto ya de lo que se le está proponiendo, que somos esa realidad espiritual. Intentemos asumirlo, porque mientras no lo veamos, no lo asumamos y no lo expresemos, estaremos en el terreno de la mente, que es uno de las grandes cárceles y prisiones de las que todos tenemos que escapar. Pues sí, te estaba escuchando, Jesús, y la verdad es que la libertad, según desde donde la entendamos, adquiere un significado. Está claro que si la libertad es desde la personalidad, desde el yo separado, va a querer tener ciertas prerrogativas para ese yo, para manifestarse, y no le va a importar el otro si estamos autocentrados en el yo. Y ahí ya la libertad es una libertad restringida. Y es cierto que cuando estamos en la personalidad, todo lo que vivimos es limitado. La mente concreta es limitada, los sentimientos, toda nuestra vida está limitada por lo que habéis dicho, por esos sistemas de creencias, por esos patrones, por los miedos, las preocupaciones. Entonces, hay otra parte nuestra que, como decíais, no hay que inventarla, ni que crearla, ni que acercarse a, sino que hay otra parte nuestra que ya está, y esa parte es la que es libre, incondicionada, la que vive en la paz, la que vive en esa alegría, la que vive en esa confianza. Entonces, el tema es dónde nos situamos. Ciertamente hay unos hábitos que tenemos arraigados y eso hace que vuelvan cadenas de pensamientos o vuelvan cadenas de emociones del pasado y nos mantengan atados a algo, o proyectemos en el futuro queriendo algo para ese yo personal separado, o a lo mejor lo queremos para un grupo o lo queremos para toda la humanidad y pensamos que ya estamos más evolucionados porque estamos dentro del terreno espiritual, pero seguimos estando atados a cierta idea del mundo, como queremos que sea, o de las relaciones, o de nosotros mismos. Entonces, el vivir de otra manera, vivir con una libertad más profunda, más completa, sería
realizar ese paso desde la identificación con la personalidad al descubrimiento de que somos algo más de lo que creíamos ser, de que efectivamente, como nos han dicho tantos autores, está ese yo superior, ese alma en todos nosotros, y ese alma ya es libre, y ese alma tiene otra visión de la vida, incluso tiene otra visión de la personalidad, y cuando vemos desde el alma y vemos que todavía la personalidad puede tener sus apegos, sus tendencias, sus historias, la mirada es compasiva, la mirada es amable, la mirada es integradora, la mirada no rechaza, la mirada no dice, uy, esto qué mal lo estoy haciendo, el otro qué mal, no, simplemente se ve, simplemente uno ve desde otra posición. Y entonces ya la vida cambia. Y creo que es esa libertad a la que estabais aludiendo, esa libertad interna, ese sentirse en paz con todo lo que pasó, con todo lo que está pasando y lo que pueda pasar, ese sentirse en confianza. Por eso también varios autores dicen, y es interesante, esa relación de la libertad con el amor. La libertad con el amor y con la confianza. Entonces es algo a descubrir y a descubrir dentro de nosotros. Cómo podemos vivir saboreando, no puedo decir que sea plenamente siempre, pero al menos sabiendo que está ahí, que lo podemos saborear y al mismo tiempo siendo conscientes de que habrá cosas de la personalidad que todavía nos siguen atando. Pero eso no es que sea ni malo ni bueno, es lo que hay. Simplemente hay que darse cuenta. Y en ese darse cuenta, en esa atención a lo que hay, pero esa atención pura, sin adjetivos ni calificativos, ahí creo que está el camino para ir encontrando esos espacios de libertad dentro de nosotros mismos, que creo que podemos encontrar una libertad que ahora mismo ni imaginamos, pero que está ahí a nuestro alcance si le damos una oportunidad. Bueno, de escucharlos, hay unas cuantas palabras que son claves quizás para entender este tema, de acuerdo a lo que han ido mencionando, que son la atención, el conocerse a uno mismo, prestar atención a lo que sucede dentro y fuera de nosotros, la experiencia del darse cuenta, donde se puede descubrir lo que es real y lo irreal, también la lucidez, experimentar lo que es la libertad. Y un discípulo una vez había leído que decía que la libertad era una cualidad del corazón y relacionaba la libertad con el Agni Yoga, ¿no? Con sus 3 reglas operativas, que es la atención, la adaptabilidad y la serena expectación. Y la persona que va experimentando la atención, que se va dando cuenta, que va ejercitando quizás, arrojando luz a todo lo que es ese conocimiento interior que tantos autores hablan, en algún momento experimenta lo que es el silencio, lo que es la serena expectación. Y al ir a esa experiencia espiritual, claro, al estar silenciosa la mente puede experimentar lo que es el amor y también la libertad. Por lo cual conocemos muchos nuestros condicionamientos, conocemos que tenemos quizás apegos a muchas cosas, pero todo esto se va como disolviendo cuando hay una experiencia, que es la experiencia de vivir en el presente y de estar serenamente expectante. Entonces ahí como que las palabras van perdiendo consistencia porque está esa experiencia quizás directa de lo que es al menos lo que cada uno puede experimentar, el amor, la libertad. Y bueno, de eso creo que se trata, de reconocer en un ámbito esto que nos ha marcado claramente Jaffa en cuanto a la libertad física, psicológica, emocional, mental. Y después está esa experiencia espiritual de la serena expectación, de la atención,
del silencio, donde ese bien inmortal, que es la libertad, en algún momento se irá manifestando, ya no en grados quizás de libertad, sino esa experiencia total en el ser humano. Así que bueno, eso quería compartir, que me parece re interesante ver cómo el despertar del corazón y la libertad están muy, muy relacionados. Bueno, nos escribe Ana Luisa desde Sao Paulo, Brasil, y dice, precioso programa, estoy escuchando, y después agrega que estuvo con muchos trabajos y que ahora retorna a escuchar y a relacionarse con los grupos como hacía antes muy frecuentemente. Ana Luisa, te mandamos un gran abrazo y bienvenida. Bueno, poco se puede agregar a lo que ya dijeron sin caer en la repetición. Y es cierto, es decir, es un gran anhelo el de libertad que está en lo profundo de nuestro corazón, y mientras estemos identificados con el ego o con la personalidad, por más que filosóficamente o intelectualmente estemos de acuerdo con la libertad y querer vivir en libertad genuina, sin saber lo que es eso, primero que nada, es decir, tiene que desaparecer la personalidad o el ego. Hay gente que no sabe que el ego nos lleva de aquí para allá, hay otros que sí sabemos que nos lleva de aquí para allá, y yo siempre digo que es mejor reconocer un defecto, un hábito, una situación de opresión, como sería estar condicionados por el ego y por otras cuestiones, porque al saberlo uno no está ciego, sino que puede reflexionar sobre el camino hacia la libertad. Y tal como dicen todos los instructores, la libertad está en una zona de nuestra conciencia donde también está el amor, está la sabiduría. Muy poca gente sabe lo que es el amor y por lo tanto muy poca gente sabe lo que es la libertad. Yo me incluyo entre ellos. Es algo desconocido y la personalidad del ego ante lo desconocido retrocede. Hace poco hacíamos un programa sobre soltar el antacarana, que es algo ya muy elevado, el antacarana, soltarlo para penetrar profundamente en el plano búdico, ¿no? Donde están estas cualidades o estos bienes inmortales. Y el camino para vivenciar todas estas cualidades o bienes inmortales es el Agni Yoga. El Agni Yoga que se dio, un yoga del futuro, pero que se dio ahora, porque pareciera ser que si el ser humano no practica el Agni Yoga, la humanidad en su conjunto puede ir al desastre, ¿no? Incluso ya hay muchos que dicen que por lo que el ser humano está haciendo, poco tiempo le queda su vida sobre esta tierra, ¿no? Parece una visión pesimista, pero la peligrosidad está ahí. Y entonces los maestros, yo supongo, es mi opinión, que han dado el Agni Yoga para que se pueda producir un cambio de conciencia, ¿no? Un despertar a lo que es. El vivir atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros es un gran avance, ¿no? Y vivir en estado de silencio y en estado de contemplación nos permite ver que no somos libres en ejercicio de nuestra vida, somos libres en esencia. Y lo mismo el amor, ¿no? El amor del cual Consuelo Martín relaciona mucho el amor con la libertad. Y ella dice, un ser humano, si no es libre, no puede encontrar o saber lo que es el amor. Y bueno, ¿cuánta gente va detrás del amor de una pareja o del amor de otras cosas? Y en realidad lo que está viviendo son situaciones emocionales, ¿no? Que cuando se ve la ilusión, se viene abajo todo el proyecto. Pero por otro lado, hay mucha gente que está hablando de que hay mucha gente que está despertando y no les cuesta opinar en contra de sus propias creencias anteriores o de otras creencias y explicitar qué es vivir en libertad, qué es vivir en libertad, qué es vivir con amor,
Krishnamurti lo hizo toda su vida y ahora últimamente hay muchos, como Eckhart Tolle, Consuelo Martín, Vicente Beltrán Anglada también, todos ellos nos están hablando de algo, de que el amor es algo nuevo, de que la libertad es algo nuevo y desconocido. Y entonces, bueno, aquí estamos también nosotros plantados en tratar de descubrir qué es la verdadera libertad del hombre, la genuina libertad del hombre. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Bueno, tenemos dos noticias y una es una playlist Libertad, Ser Libres, que los invitamos a visitar, que se encuentran en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Esta playlist o lista de reproducción consta de 11 videos que se realizaron en este programa que tratan el tema de la libertad, que es el tema que estamos conversando hoy. Vamos a destacar dos videos. Aprendiendo a ser libres. Este video, en un resumen de su contenido, habla de los anhelos de libertad, del darse cuenta de los condicionamientos, cuando la mente está atrapada en la autoridad externa o interna, no puede ser libre, ser libres no por inducción de los demás, sino por experiencia propia. Vivir atentos para ser libres en cada momento presente. Hemos nacido para liberarnos. Tenemos el deber social de ser libres. Bueno, qué temas que está tratando, y también trata sobre los condicionamientos, sobre la libertad, el amor y la paz que van de la mano. Y el otro video es Agni Yoga, un movimiento hacia la libertad. Este video contiene frases sintéticas profundas sobre Agni Yoga, silencio, atención, serena expectación, adaptabilidad, entresacadas de la obra completa de Vicente Beltrán Anglada. La ciencia del corazón, las dificultades del Agni Yoga, 3 maestros en el Cono Sur, encender la luz de la libertad, son algunos de los temas que trata. Es un video muy completo y vale la pena verlo. Bueno, estos videos, como recién les he comentado, se encuentran en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, y el canal se puede encontrar en cualquier buscador de internet poniendo esto, YouTube Sirviendo a la Humanidad. Allí entran en la página principal y ven arriba donde dice playlist o lista de reproducción, y ahí entran a una nueva página donde pueden buscar la playlist Libertad, Ser Libres, y ahí encuentran todos los videos. También pueden suscribirse al canal de Sirviendo a la Humanidad para recibir las novedades cuando se van subiendo distintos videos. Así que agradecemos la visita al canal YouTube y también los comentarios que dejan. Y la otra noticia sobre un grupo de lectura del libro Aprender a Meditar de Iván Oliveiros Sella. Existe un grupo de estudio que está leyendo el libro de Sella, Aprender a Meditar, y durante varios meses se han leído y estudiado el libro intentando comprender mejor los diferentes conceptos que allí se exponen. El lunes 2 de septiembre se continuará con la lectura después de un pequeño corte en el mes de agosto. Si os interesa el tema de la meditación, si os apetece comentar este libro, leer y comentar grupalmente, podéis enviar un mensaje a la siguiente dirección: silenciosyvivencias@gmail.com, y allí os podéis inscribir. Es una actividad gratuita y se realiza una vez por mes. Sobre el autor, Sella nació en Bogotá, realizó estudios de ingeniería y de filosofías orientales. Su búsqueda incesante sobre la naturaleza de lo real le llevó desde joven a practicar la meditación y el estudio del Vedanta Advaita, corriente hinduista compuesta por los textos sagrados antiguos, los Vedas, que muestran el camino de lo que conocemos como la no dualidad
o no separación. Son temas que parecen un tanto complicados, pero por medio de la lectura de este libro y la reflexión grupal se nos van aclarando y los vamos incorporando a nuestra práctica. Así que si os apetece investigar y conocer más sobre este tema, os esperamos el lunes 2 de septiembre enviar vuestro correo a la dirección silenciosyvivencias@gmail.com. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego retornamos para seguir conversando sobre el tema de hoy, la genuina libertad del ser humano. Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes. Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad de Radio Mantra, estamos abordando ya la segunda parte, el segundo bloque de nuestro tema, en el que estamos abordando este interesante asunto de la genuina libertad del ser humano. Se trata, en todo caso, de
establecer unas pequeñas semillas, sobre las que poder seguir cada uno luego investigando a modo de Raja Yoga, tratando de profundizar de cada uno bueno, pues de acercarse a través del silencio y ver qué es lo que de alguna forma la libertad profunda nos puede evocar. A ver si, bueno, podemos realizar pequeñas conquistas. Y bueno, sin más, vamos a ir a nuestros textos y luego reflexionamos. Adelante. Las grandes crisis humanas actuales son crisis de primer rayo de voluntad. Provocaron la Gran Guerra Mundial que se inició en el año 1914 y terminó en el 1945. Pero fustigó el ánimo de los exploradores del espacio y de los investigadores científicos del mundo oculto y ha trastocado por completo las líneas teológicas de la religión. Ha barrido por completo el dogma, ha hablado de libertad genuina. Y esta libertad genuina solamente puede ser adquirida a través del primer rayo de voluntad. No es un fenómeno del segundo rayo, la libertad. Solo el primer rayo puede hacernos libre, así como que tenemos en el primer rayo actuando en y a través de la sociedad moderna, es porque podemos utilizar estas fuerzas, utilizando, si ustedes me permiten esta explicación tan aparentemente paradójica, utilizando la nadencia del yo, la suprema y armoniosa adaptación del hombre a todas las situaciones creadas, lo cual ha de traer como consecuencia un nuevo ritmo en la acción social de nuestros tiempos. Esta es la ley y este es el orden. Este párrafo es de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Consideraciones esotéricas para los momentos actuales. El hombre o el ser humano siempre tiene ante sí a la vida de Dios reclamando su atención incesante. No se trata de meditar siguiendo una disciplina determinada para alcanzar esta suprema realidad. No se trata simplemente de alcanzar ciertos grados del yoga supremo de la acción. Se trata simplemente de comprender, de estar atentos a todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros mismos. Si olvidamos esta ley, se perderá en nosotros el éxtasis de la existencia, pues en el fondo buscamos este éxtasis, esta felicidad suprema que no nos han dado todavía las religiones, los movimientos políticos y religiosos y económicos dentro de nuestra sociedad organizada. No se trata de buscar una nueva fórmula, un nuevo ideal, un nuevo maestro o gurú. Todo esto ha fracasado. Los movimientos espirituales con guía siempre fracasan, porque la ley del hombre es el propio hombre, es la vida, la verdad, el camino. Solamente existe una ley, la ley que nada tiene que ver con organizaciones de tipo social o religioso o económico. Es la libertad genuina de la vida en nuestro propio corazón. Tratemos de hallarla ahí. Estos son párrafos del libro Magia Organizada Planetaria de don Vicente Beltrán Anglada. ¿Existe la libertad? Esta investigación nos está llevando a observar lo determinados que estamos, tanto en lo cultural como en lo biológico o lo afectivo, a pesar de las esclavitudes que aparecen en todas las direcciones que miremos, a pesar de que no hacemos más que aquello que culturalmente nos han dicho que hagamos, a pesar de que biológicamente estemos programados y de que afectivamente actuemos por resortes psicológicos aprendidos desde la niñez. Existe la verdadera libertad.
Aun considerando el determinismo que aparece en todo lo fenoménico, la libertad es algo real. Y existe porque la libertad no está precisamente en el campo de lo fenoménico, de lo pensado, de lo conocido, es decir, en la zona superficial de la conciencia, en ese mundo que proyecta el pensamiento. La libertad está en otro ámbito, en nuestro interior, que es necesario descubrir. La tradición de los místicos dice que el ser humano es libre cuando descubre el silencio de la conciencia. En ese silencio, por tanto, se da la libertad antes de la expresión fenoménica. No quiere esto significar que se mutile, que se suprima o se reprima esa expresión. Todo lo contrario, cuando vamos al fondo, a lo profundo de la conciencia, es allí donde brota espontáneamente la expresión. La libertad y el amor, de Consuelo Martín. Pues muchas gracias por estos interesantes textos. Pareciera que no tienen mucho que ver el primero de ellos con los segundos. Y yo querría preguntarte, Jesús, por esta cuestión del primer rayo, porque realmente el primer rayo es de poder y tiene la facultad o es el atributo en sí mismo de creación, pero también de destrucción. Se nos dice que estemos muy atentos a lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Llevado esto a la mirada de nuestro mundo, de la raza de los seres humanos, ¿qué podemos ver? ¿Qué te sugiere el tema? Mira, el primer rayo puede que sea desconocido para mucha gente que no esté en el mundillo esotérico. No obstante, es la voluntad, es la afirmación del yo inferior. Cuando nosotros estamos ahora en el signo de Leo. Bien, tengamos en cuenta que si no tenemos afirmación, no tenemos desarrollada mínimamente la voluntad, la columna vertebral de la conciencia humana manifestada no existe. Por lo tanto, no seremos nada. No tendremos, no se trata de ser, no ser nada para ser feliz y encontrar el desapego, no. Hay que construir la forma de expresión. Una vez esté construida, ya veremos de qué manera la suavizamos. Pero reivindicar el primer rayo, la voluntad, es una de las cuestiones que nos debemos de plantear de forma clara, porque si no tenemos un primer rayo no vamos a tener actividad. Si no tenemos actividad, ¿de qué libertad estamos hablando? Si no tenemos actividad, ¿cómo es posible que generemos autoconciencia? Se nos ha transmitido la idea de que el segundo rayo es la panacea. Bueno, quien se lo quiera creer, que se lo crea. Pero donde esté la actividad inteligente y la voluntad bien aplicada, que se quite todo lo demás. ¿Por qué se tiene que hablar en esto? Creo que hay que hablar en estos términos. Pues porque tenemos un exceso de emocionalidad, de falso segundo rayo, que no es amor ni muchísimo menos lo que circula por ahí. Lo que hay es muchísimo plexo solar. Ahora, eso sí, suavizados con unas maneras, para mí, modo de ver, demasiado pegajosas, porque no hablan absolutamente de nada válido y no ofrecen soluciones a los problemas que hay hoy en día. Pero para ello, para que esto funcione, el ser humano tiene que tener más poder, eso que se llama de empoderamiento, es decir, más confianza interna. Hoy en día se presume de no tener absolutamente nada. En fin, un tema complejo, ¿eh? Bueno, siguiendo al hilo de la pregunta de Jesús, nosotros que estamos en el mundillo esotérico, el primer rayo se maneja, se recibe y se orienta por el centro de la cima de la cabeza, ¿no? El centro coronario. Y el chakra coronario canaliza fundamentalmente la energía del segundo rayo, la energía del amor, y está relacionado con el plano búdico. Ahora, en programas anteriores, y Vicente lo trata en varias de sus conferencias, él dice que hubo un acuerdo entre los logos, el de la Tierra, el solar y el de Acuario, de manera tal que al mismo tiempo que la jerarquía lanza el Agni Yoga, ¿no?, que es el yoga del corazón para aprender a despertar el corazón, se pasa la información de que una energía de primer rayo, de voluntad o poder, proveniente de una estrella de la constelación de Acuario, incidía directamente en la Tierra en un lugar que es el corazón de los seres humanos,
Entonces yo cuando leí primero eso digo, bueno, estará mal transcripto, porque el primer rayo no va con el corazón, pero no estaba mal transcrito. Es decir, hay una energía de mucho poder, muy dinámica, golpeando las puertas del centro del corazón, ¿no? Y un poco el corazón nos relaciona con todo lo que hay en el plano búdico, y entre ellos es la libertad. Entonces, que Vicente diga que la aparición de la libertad en nosotros tiene que ver con el primer rayo, a mí me cuadra, me parece bien, en el sentido que hace falta abrir ese corazón, penetrar en el plano búdico y contemplar lo que es la libertad, ¿no? No es una cosa, digamos, que la libertad se encuentre en forma apacible o en forma tranquila, sino que la libertad cuando surge, el ser humano, me acuerdo ahora en este momento de Giordano Bruno, es decir, cuando la libertad está presente en un ser humano, ese ser humano hace lo que tiene que hacer sin importar que eso lo lleve a la muerte, como lo llevó a Giordano Bruno a la hoguera, y la libertad, en este momento, si mucha gente pudiera expresarla en su interior, ¿llevaría a qué? Me pregunto yo. Y llevaría a la destrucción del sistema social que tenemos hoy, a la destrucción del sistema económico, del sistema social, y a la construcción después, con la ayuda del segundo rayo de amor, a la construcción de algo nuevo. Es decir, es necesaria hoy en el mundo la libertad, estar libres de todo condicionamiento personal, pero al mismo tiempo esa libertad que se va apareciendo en nuestro interior, la televisión que condiciona tanto no va a ser mella, lo establecido, así fue siempre, así será, no va a ser mella. Entonces, un poco los jóvenes hoy, no expresando total libertad, pasan de lado, de costado, como dicen acá, pasan de todo lo que es conocido en cuanto a religión, a política, ideología y economía. Es decir, los jóvenes no saben cómo vivir en otro mundo, que este mundo no les es, digamos, amigable y no se sienten dentro de este mundo. Entonces, un poco el despertar del corazón que trae el amor, también trae la libertad, y es una energía de primer rayo combinada con la del segundo, pero la libertad es que esté combinada con el primer rayo, a mí me cuadra totalmente. Quería yo seguir preguntando en relación con esta cuestión, porque este primer rayo está rompiendo las estructuras carcelarias en las que en las que estamos viviendo en realidad. Y fijaros, en el segundo de los textos, en Magia Organizada Planetaria, Vicente Beltrán Anglada dice una cosa muy interesante. Se ha formulado por otros autores, otros sabios, pero él dice, la ley del hombre es el propio hombre, es la vida, la verdad, el camino. Y este camino tiene que ver mucho con la buena voluntad y con las energías que todas las ONGs, 20 millones de ONGs, están llevando a cabo en el mundo. Es decir, todo el cambio de sistema se está haciendo a través de un corazón que está presente, pero que también está fortalecido por ese impulso que es creativo del primer rayo, que es destructivo creativo. No sé, Rafa, ¿qué piensas tú de estas cuestiones? ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, pues sí, el, el primero y el segundo, y vamos a decir también el tercero, son las tres energías universales de nuestro ser interno y de todo, de todo, del cosmos. Son las tres energías y lo ideal es que vayan complementadas. Y psicológicamente fallamos muchas veces porque tenemos mucho de unas y carecemos de otras. En este sentido, los que somos de segundo rayo, incluso personalidad y alma, pues, y no tenemos el primer rayo, pues notamos que necesitamos esa energía también, que aunque no la tengamos, como rayos, están ahí disponibles para nosotros. Las tres, aunque no las tengamos, como rayos, repito, están disponibles para todos los seres humanos. Y entonces el amor, por grande que sea, si no tiene la fuerza del primero, de la voluntad para poder expresarse, pues entonces
pues se queda solo en una idea, este sentido. Yo, si me permitís, muy brevemente y sintéticamente voy a poner un ejemplo de una obra de arte que muy conocida mundialmente, donde están las tres cualidades básicas como necesarios. Es la ópera Turandot de Puccini, no sé si la conocéis, donde el protagonista Calaf tiene que adivinar tres acertijos. Es una princesa china que está sujeta a una maldición, que es un condicionante del pasado, un condicionante. Y todos aquellos pretendientes a unirse con ella pues tienen que adivinar tres acertijos, si no, tienen que morir. Y el protagonista los acierta. Uno de ellos es la sangre, la respuesta. La sangre es la vitalidad, la energía, la fuerza, la voluntad, primer rayo. El segundo es la esperanza. La esperanza es la luz, la comprensión, la intuición. Y el tercero es el amor. Y acaba como dándonos un mensaje universal de que el amor consigue unir a los dos protagonistas, que no son dos individuos, sino representantes de dos extranjeros, de dos seres que pertenecen a distinta cultura. Y eso lo necesitamos, se está dando cada vez más en la actualidad. Poder acoger con amor a los emigrantes, a los seres humanos de otras culturas, y vernos como un planeta solo, como una humanidad. Y entonces, pues, y además hay una parte muy importante de la ópera en la que se canta, porque una ópera no se habla, se canta, no duermas, estar despierto, es decir, la atención, estar despiertos para poder descubrir que aquello que realmente nos une, nos libera y nos hace conseguir la libertad, es esa atención que nos lleva a esa unión que es el amor. De tal manera que gracias a las grandes obras de arte, que son uno de los medios más importantes de educación espiritual de la humanidad, podemos encontrar muchas cosas que quizá pasen desapercibidas para unos, pero que van quedando ahí en el inconsciente. Por lo tanto, primer rayo de voluntad, segundo rayo de amor y tercero de la inteligencia, que nos permite la comprensión. Los tres en armonía, tengamos los que tengamos, para ir realizando este camino de libertad, de cada vez más libertad con mayúscula. Carmen, quería yo preguntarte, tú que trabajas con jóvenes, con niños y niñas, más o menos adolescentes, ¿pudiera parecer un prejuicio el hecho de que como no están en la onda, como no están en las tradiciones, en los modos y maneras de los mayores, pues parece que son unos rebeldes, pero en realidad habría un sentimiento íntimo de libertad que está rompiendo con lo caduco. ¿Cómo ves tú ese aspecto en tus alumnos y en la libertad que ellos sienten? En la libertad, sí. Pues mira, os estaba escuchando y me han surgido varias cosas. Es ciertamente los adolescentes, los jóvenes han liderado movimientos, los universitarios también, lo estamos viendo ahora mismo en Norteamérica y en otros países, como estos jóvenes, y lo vimos también en el 68, que se oponen a la guerra, se oponen, porque yo creo que en todos nosotros y en los jóvenes de manera especialmente se nota que a veces no comprenden el sistema de valores que hay establecidos y dentro de su corazón anhelan otro sistema, anhelan esa paz, esas correctas relaciones, esa concordia, anhelan poder expresarse tal cual son. Entiendo que el problema que tenemos y pueden ser también jóvenes, mayores, también puede ser relacionado con el primer rayo que estábamos hablando, es que todavía no sabemos bien canalizar esta energía. Esta energía de la voluntad es muy poderosa. Cuando llega a la humanidad, llega a los seres humanos y se nos dice que llega no matizada por la jerarquía, sino que entra directamente, impulsa todo lo mejor, pero a veces también algunas corrientes que son indeseables. Pero vamos a aprovechar todo esto lo que está impulsando en positivo es el despertar.
es un despertar, quiere decir, un interés de los seres humanos por superar, por entender y superar el momento que estamos viviendo, por querer comprendernos a nosotros mismos, liberarnos del sufrimiento. Todo esto está ocurriendo. Pero este primer rayo no se llega a entender ni por jóvenes ni no tan jóvenes, porque todavía estamos muy centrados en la mente concreta. Y la mente concreta es dual y la dualidad nos dice malo, bueno, lo que hay es malo, vamos a rechazarlo, nos ponemos en contra, no a la guerra, no al racismo, no a la xenofobia, no a la homofobia, no, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos muy bien cómo trabajar estas energías que van a romper con lo caduco, pero no van a romper a base de rechazar, sino van a romper a base de crear algo nuevo y contactar con algo nuevo que no está fuera, que está dentro de nosotros. Y ahí es esto que parece paradójico. Para cambiarlo de fuera, tenemos que ir hacia adentro. Y siempre hemos querido cambiarlo de fuera yendo hacia afuera. Y nos hemos quedado en cambios muy superficiales y a veces revoluciones sangrientas y terribles conflictos. ¿Por qué no mirar hacia adentro y empezar ese cambio hacia adentro? Y volviendo a la juventud, y yo creo que hay gente, poderes que saben el potencial grandísimo que tiene la juventud de cambiar esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que están muy entretenidos con muchísimos móviles, tecnología, historias. Pero bueno, dijéramos que hay un momento en el que hay, como si dijéramos, una oposición entre fuerzas retrógradas que están queriendo también atraer a los jóvenes, y está este despertar masivo, y ahí tenemos que estar apoyando lo que creemos que es correcto para la humanidad, que es lo correcto también para cada uno de nosotros, y es estar hacia adentro en ese sentido de autoobservación, de descubrir nuestras trabas, nuestros obstáculos, de poner luz en nuestro camino, y esa luz y esa atención va deshaciendo esas estructuras que ya no nos hacen falta, que podemos superarlas, que las superaremos no con el conflicto, sino con la atención. Y en la medida que vayamos haciendo esto, se irá destruyendo lo que no es ya apto para la época, irá surgiendo lo nuevo. Así que hay un gran trabajo por parte de todos aquí y bueno, en eso estamos, en descubrir esa genuina libertad del hombre, y para ello hay que mirar hacia adentro y aplicar mucha atención, mucho darnos cuenta, y a partir de ahí vendrá la acción social. Pero primero ha de haber esa transformación interna para que la acción social se manifieste de una forma más creativa, más profunda, más radical y sin menos conflictos y guerras. Pues todo esto que estás comentando nos lo explicaba, nos lo decía Vicente Beltrán Anglada en su conferencia Consideraciones esotéricas para los momentos actuales, y él nos decía la importancia de esta, él decía, suprema y armoniosa adaptación del hombre a todas las situaciones creadas. Y dice, lo cual ha de traer como consecuencia un nuevo ritmo. Tenemos que salir de las inercias. Este es un nuevo ritmo en la acción social de nuestros tiempos. Y culminaba diciendo él, esta es la ley y este es el orden. ¿Qué te parece, Marcela? Adaptación suprema y armoniosa a todo lo que estamos viviendo, a todas las situaciones creadas. Bueno, es una palabra, la adaptabilidad relacionada con la práctica del Agni Yoga. Y Consuelo Martín, que se hacía la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta la liberación a los seres humanos? Y daba una respuesta que creo que es muy sencilla y a la vez es muy profunda. Y ella decía, porque inmovilizamos la vida. Entonces, si la libertad supone un cambio, supone una adaptabilidad del ser humano, amén de todo lo que ya hemos conversado aquí, creo que esa mirada contemplativa, profunda, es liberadora. Entonces,
a partir de esa contemplación, del poder observar de manera profunda, creo que se va liberando o irradiando esa libertad y engarzando con lo que también dijo Vicente, que la libertad es un deber social. Creo que esa práctica del Agni Yoga, ese dinamismo que genera la práctica de la atención, del silencio, de la adaptabilidad que recién mencionabas, Jesús, y de la serena expectación, nos conducirá a esos planos tan sutiles que en la vida cotidiana esa energía se podrá irradiar al contexto social que nos toque transitar, cualquiera sea, ¿no? Y creo que la libertad es una experiencia, y a medida que vamos comprendiendo, bueno, se va actualizando muchas cosas en el ser humano, y a veces decimos, bueno, la expresión de la libertad es hacer cosas, se hacen. Pero también otra mirada es que esa expresión de la libertad va surgiendo a través de la experiencia de el silencio. Entonces, puede ser que en ese no hacer compulsivo también se expresa la libertad y se irradia. Así que bueno, hay mucho para aprender de este tema y seguiremos aprendiendo eternamente qué es la libertad, qué es el amor, qué es la unidad, en esa espera silenciosa que llegue esa comprensión profunda de los misterios de la vida. Pues muchas gracias a todos, y hablando del amor, nos vamos al espacio del amor, ¿os parece? Ok. 2024 es el año del amor e invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio, con la comprensión de lo que realmente somos, estando atentos y en presencia en cada momento que vivimos. Una frase de Consuelo Martín: no es posible hablar del verdadero amor cuando no se conoce lo que es la libertad. Hoy, en el espacio sobre el amor, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente, la obra creativa Hombre Deva. El amor es el único agente de liberación en el universo en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. La actividad de todos los rayos que evolucionan o se manifiestan cíclicamente en nuestro universo está condicionada por esta ley de amor que constituye la esencia de nuestro logos solar. Son únicamente agentes de la razón principal que motivó un día el nacimiento del universo, el amor, y que continuará actuando como ley en tanto el universo perdure como tal. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, la obra creativa Hombre Deva. Llegamos ahora al momento de la meditación. En este programa tenemos diferentes meditaciones y hoy vamos a realizar una meditación de silencio. Compartir una frase de Vicente Beltrán Anglada que dice así: yo les digo a ustedes que para llegar a Dios solo hay un camino, la libertad del hombre. Hoy hablábamos de libertad, podríamos hablar muchísimo, es un tema muy profundo, pero hemos relacionado la libertad con la atención, y la atención, se nos dice, nos lleva al silencio.
Pues bueno, vamos a practicar hoy ese silencio durante unos minutos. ¿Y cómo vamos a practicar o cómo se practica el silencio o qué es esto del silencio? ¿Por qué nos hace libres el silencio? El silencio nos da una oportunidad de observarnos, de conocernos, de darnos cuenta, de descubrir sin ánimo de cambiar, ni de mejorar, ni de ninguna meta, sino simplemente el darse cuenta, ese darse cuenta y situarnos en la presencia que somos. Eso es suficiente para entrar dentro de esa libertad. Entonces nos prepararemos con una postura cómoda, la espalda erguida, y podemos realizar unas respiraciones conscientes. Nos damos cuenta cómo entra el aire en los pulmones y nos damos cuenta también del relax al soltar el aire. Estaremos unos minutos simplemente en observación. El universo interno es muy rico, nos puede llevar al pasado, al futuro, traer alguna emoción, algún recuerdo. Simplemente lo miramos y dejamos que pase. No nos enganchamos, no nos apegamos, no juzgamos. Dejamos que surja en el espacio infinito e ilimitado de la mente, y en ese mismo espacio se irá disolviendo cuando no le damos importancia, porque simplemente son olas. Nosotros somos ese espacio infinito y eterno donde todo lo demás se manifiesta. Así pues nos recogeremos para contactar con esa presencia, esa mente espaciosa, esa mente pura que es en sí misma libre. Empezamos la meditación.
Bueno, luego de la meditación tenemos 2 recordatorios. Uno de ellos es que este viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Los invitamos que participen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Y recordarles que podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y también queremos recordaros las meditaciones de silencio. En casi todos los programas surgen estas palabras, atención, silencio, porque pensamos que es la clave para ese crecimiento, ese desarrollo espiritual o ese descubrimiento espiritual. Así que, dada la importancia de este autoconocimiento, de este descubrir que es el silencio, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. ¿Cuándo? Pues nos reunimos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, por Google Meet. Si queréis participar, podéis encontrar el link en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también ponemos las lecturas y podéis colaborar con cualquier idea, texto, reflexión en torno al silencio, lo que encontramos en él, lo que podemos investigar, en fin, es muy bonito, así que os invitamos, si os apetece y os interesa el tema, os podéis unir cualquier lunes y jueves. Bueno, y antes de irnos, decirles que el próximo miércoles, en Sirviendo a la Humanidad, vamos a tratar el tema Descubrir el sentido de la vida. Hay mucha gente, incluidos nosotros, que estamos condicionados, como dijimos hoy, que a veces circulamos por la vida en piloto automático, haciendo lo que nos dicen o nos han dicho nuestros familiares, la cultura, la televisión, los amigos, pero realmente, ¿cuál es el sentido íntimo de la vida que nos mueve en una determinada dirección? Eso es lo que hay que descubrir. Tal vez sea el proceso evolutivo del ser humano para llegar a las más altas cumbres, con total libertad, amor, sabiduría. Tal vez sea precisamente eso, expresar, descubrir el amor, convertirnos en amor e irradiar amor. Ese puede ser el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué impide que expresemos el sentido de la vida a nivel grupal como humanidad y no andemos perdidos? ¿Y qué impide que cada uno de nosotros, ¿no?, pueda encontrar el verdadero sentido de la vida? Bueno, de todo esto vamos a estar investigando esta semana, así que si están con voluntad de hacerlo, investiguen con nosotros y nos envían lo que han descubierto y todos juntos vamos a plasmarlo en el programa del miércoles que viene. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, esperamos que haya sido de vuestro agrado y si quieren seguir viendo más videos pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Desde aquí solo nos resta decirle que reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor y libertad. Hasta siempre.